Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya 3 de junio y el día viene con menos calor. Se ha notado esta noche. Sí, las temperaturas han bajado y se ha dormido mucho mejor. El mundo ¿cómo viene? Pues intentando reaccionar o mantenerse zen ante el caos arancelario de Donald Trump. Aranceles que van y vienen como un boomerang. Europa promete una respuesta contundente a esos aranceles al aluminio y al acero que entran en vigor mañana miércoles. Todo está generando o está dando la impresión de que las negociaciones Europa-Estados Unidos se van a truncar, que esto no va por buen camino. Aún así, las bolsas intentan aguantar el tipo, esta vez apoyadas en la tecnología y haciendo gala de un exceso de complacencia. Muchas voces del mercado insisten en que sería necesario, aprovechando el periodo estival, tomar aire y recoger plusvalías. Sería sano, lógico y saludable. El miedo está en el dólar y en los bonos. Desde que Trump anunció los aranceles el día de la liberación a principios de abril, el dólar ha subido el bono americano ha subido del 4,16 al 4,42%, mientras que el dólar ha caído un 5% frente al euro, pero también frente a otras muchas monedas, como el peso mexicano, como el real brasileño. Detrás de este movimiento, ¿qué hay? Pues hay una pérdida de confianza en los activos de la mayor economía del mundo. En los informes que han ido llegando poco a poco en los últimos meses se ha podido leer que la situación de Estados Unidos se asemeja a la del Reino Unido durante el Brexit. Eso lo ha dicho JP Morgan. Se ha podido leer que Estados Unidos está viviendo su momento Liz Truss y que los swaps de impago crediticio, los CDS, están al nivel de los países de Italia o de Grecia, o también que los activos de Estados Unidos empiezan a presentar ciertos movimientos similares a los de los países emergentes. Sí, las dudas proteccionistas y la debilidad económica planean sobre los parques de la bolsa, que siguen a lo suyo, y mientras el dólar y el bono americano se divorcian. Cada uno coge un camino totalmente diferente. ¿Esto qué significa? Se lo vamos a contar enseguida aquí en Capital Intereconomía. Ayer fue la segunda reunión entre las delegaciones ucraniana y Rusia en Estambul. Duró poco más de una hora y no logró avances hacia la paz, salvo un anuncio de un nuevo intercambio de prisioneros y un gran canje de cuerpos de soldados caídos. Para Zelensky, cualquier tregua pasa sí o sí por una reunión cara a cara con Putin. Erdogan aumenta la presión para que se mantenga esa reunión. Estaría también Donald Trump y él como anfitrión. Mientras Reino Unido vuelve a situarse en estado prebélico. Starmer, desde Escocia, donde está la base operativa de los submarinos nucleares, anunciaba ayer una potente inversión en defensa que incluye acuerdos de colaboración con Australia y Estados Unidos y también con la Unión Europea. Va a destinar 18.000 millones de euros en asegurar la continuidad de la llamada disuasión nuclear continua en el mar, un programa por el que hay una presencia constante, una presencia secreta de al menos un submarino patrullando bajo las aguas. Se ha comprometido también Starmer a modernizar las infraestructuras con impulso al programa de fabricación y adquisición de cabezas nucleares. Vamos a hablar de ello hoy a las 8:15 en la entrevista Capital. Aquí en casa conocemos el dato de paro del pasado mes de mayo, también cifras de afiliación a la Seguridad Social. Ojo, porque va a ser muy importante ver fijos discontinuos, pero también contratos a tiempo completo y contrato privado frente a contrato público. Ojo, porque mayo es un mes clave, porque indica cómo puede ir la temporada de verano. Quedan 3 días para que en Barcelona se celebre la conferencia de presidentes y no está asegurada la presencia de los populares. Dicen que no se han incluido temas propuestos por ellos y que es ilegal. En el orden del día, vivienda y formación profesional, y desde el Partido Popular piden también incluir crisis energética, financiación autonómica o caos ferroviario.
Dos cositas más. En Italia, atentos a la evolución del Etna, el mayor volcán activo de la placa europea. Está situado en la isla de Sicilia. Ha entrado en erupción con fuertes explosiones. Las autoridades aseguran que no es peligrosa para la población al no haber superado esa erupción, un valle a 2.800 metros de altitud. Las autoridades dicen que esto puede durar semanas. Y dos, los nervios de 270.000 estudiantes estos días, sí, que empieza la EPAU en 15 comunidades autónomas. Antes se llamaba EBAU, antes selectividad. Son los exámenes para determinar la nota de acceso a la universidad. Desde aquí, mucha suerte, ánimo y a por todas. 7:05, esto es Radio Intereconomía. Arrancamos ya este martes y lo hacemos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de paro y afiliación del pasado mes de mayo. Un mes que es tradicionalmente positivo para el mercado laboral. La cifra la vamos a conocer a las 9 de la mañana y llega después de que el empleo registrara en abril un nuevo récord de ocupación gracias a la hostelería. La Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat publica esta mañana también el dato adelantado de inflación de mayo en la eurozona. Un indicador que lleva 2 meses consecutivos estancado en la tasa del 2,2%, 2 décimas por encima del objetivo del Banco Central Europeo, que este jueves celebra reunión de política monetaria. Ayer teníamos declaraciones del presidente de la Fed, de Jerome Powell, lo hablaba en la conferencia del 75 aniversario de la División de Finanzas Internacionales en Washington, donde no hacía comentarios sobre su posible renuncia. En su discurso, Powell se limitaba a señalar que comprender el comercio global y los movimientos de capital han cobrado, decía, cada vez más importancia en los últimos años. En materia comercial, la Unión Europea impondrá aranceles a productos norteamericanos el 14 de julio si no hay acuerdo. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se va a reunir mañana miércoles con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, mientras ambas partes continúan trabajando en un posible acuerdo. Por su parte, el portavoz comunitario Olaf Gil lamenta el aumento de aranceles al acero y aluminio anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada. Lamentamos profundamente el anunciado aumento de los aranceles sobre el acero del 25 al 50% por parte de Estados Unidos. Creemos que esta decisión añade más incertidumbre a la economía mundial y aumenta los costes para los consumidores y las empresas de ambos lados del Atlántico. También socava nuestros esfuerzos en curso para alcanzar una solución negociada con Estados Unidos. Les recuerdo que la Unión Europea de buena fe puso en pausa sus contramedidas el 14 de abril para crear espacio para continuar las negociaciones. Reacción también por parte del ministro de Economía, Comercio y Empresa. Carlos Cuerpo asegura que la decisión de Estados Unidos de elevar del 25 al 50% los aranceles al acero y al aluminio socava las negociaciones entre el país norteamericano y la Unión Europea. Somos conscientes de que la situación actual, pese a que estamos negociando, supone que ya hay un 25% de arancel que se está aplicando al acero y al aluminio de nuestros productores. Esto, evidentemente, ya de por sí sesga la situación de partida y si además le sumamos otros 25 puntos, hace mucho más difícil en medio de la negociación el poder alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, que es en lo que estamos. Nosotros seguimos, por supuesto, tendiendo la mano para poder alcanzar ese acuerdo justo y equilibrado, pero este tipo de anuncios, estas medidas no ayudan. Estados Unidos podría ampliar la pausa arancelaria a China hasta el 31 de agosto. Washington suspende los aranceles sobre ciertos productos chinos hasta esa fecha, hasta ese 31 de agosto, mientras se espera que Donald Trump y su homólogo Xi Jinping hablen esta semana sin intermediarios en plena tensión comercial, después de que ambas partes se hayan acusado mutuamente en las últimas horas de no cumplir con esa tregua que habían acordado para reducir temporalmente los aranceles. Ante esa posible extensión de la pausa arancelaria, las bolsas están subiendo esta mañana. Nikkei de Tokio arriba un 0,1%, Hansen de Hong Kong también avanzando más de un 1% en este caso, la bolsa de Shanghái, que hoy vuelve a la actividad tras el festivo de ayer, subiendo un 0,4%. Futuros europeos también apuntan a una apertura alcista, el del DAX avanzando ahora mismo un 0,22% y el del Eurostock 50 arriba un 0,07%. Caen de momento los futuros americanos, recogen beneficios, recortes del 0,3% después de Wall Street cerrar anoche con subidas. Donald Trump quiere encabezar una reunión con Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, asegura que Trump está abierto a esa idea de tener una reunión con sus homólogos rusos y ucranianos para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania.
Bueno, el presidente ha dicho que está abierto a ello si se llega a eso, pero quiere que ambos líderes y partes se sienten juntos a la mesa, y lo vimos hacerlo a instancias del presidente Trump hoy. Pero en cuanto a cómo el presidente se siente acerca de esas conversaciones y lo que tuvo lugar allí, voy a dejar que él lo diga. Rusia y Ucrania celebraban ayer en Estambul una nueva ronda de negociaciones en la que acordaban el intercambio de prisioneros. Kiev reitera su petición de un alto el fuego de 30 días como paso inicial hacia la paz, pero Moscú pone condiciones como la retirada completa de las tropas ucranianas de territorio ruso, incluidas las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, el levantamiento de todas las sanciones económicas o la celebración de elecciones en Ucrania. Estados Unidos no permitirá a Irán enriquecer uranio. Lo ha dicho Trump en un mensaje en su red social en el que señala que se debería haber parado hace mucho tiempo a Irán y culpa a Joe Biden de no haber actuado antes durante su mandato para frenar las ambiciones de ese país. Además, según señala Reuters, Teherán estaría dispuesto a rechazar la propuesta nuclear de Estados Unidos al calificarla como imposible. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para abordar los lazos bilaterales entre ambos países y otros asuntos de la agenda europea e internacional. Como la situación en Gaza y en Ucrania o el gasto en defensa que va a aumentar el Reino Unido para hacer frente a la amenaza que supone Rusia. El primer ministro británico Keir Starmer anunciaba ayer que va a reforzar su programa nuclear con una inversión de 15.000 millones de libras, invertirá en la fabricación de 12 submarinos de guerra, además de la compra de 7.000 misiles de largo alcance y la construcción de 6 fábricas de munición en Reino Unido. No podemos ignorar la amenaza que representa Rusia. Hemos visto lo que ocurrió en Ucrania hace poco más de 3 años. Esos tanques cruzando una frontera, algo que creo que ninguno de nosotros pensó que vería en su vida, la invasión de un país europeo. Rusia ha demostrado en las últimas semanas que no está comprometida seriamente con la paz y debemos estar preparados. Starmer asegura que el Reino Unido afronta la amenaza más grave desde la Guerra Fría y que el ejército de su país se prepara para un eventual conflicto armado ante la creciente agresión rusa. Y Corea del Sur celebra elecciones presidenciales anticipadas. Que se celebran tras la destitución del exmandatario Yoon Suk Yeol a raíz de esa declaración de la ley marcial el pasado mes de diciembre, una medida que sumió al país en la mayor crisis política de su historia reciente. La votación se va a extender hasta las 11 de la mañana hora española y el candidato liberal Lee Jae-myung lidera las encuestas a pesar de enfrentarse también a cargos judiciales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se esperan cielos nubosos en Galicia y Cantábrico, nubes medias en el resto de la península y probables precipitaciones en el extremo norte, localmente fuertes en el este y sur de la meseta norte y en los archipiélagos, nubes medias sin descartar algún chubasco. Bancos de niebla matinales en Galicia y Cantábrico y las temperaturas continuarán en descenso en gran parte del país. En amplias zonas del tercio norte peninsular y Canarias aumentarán las máximas sin alcanzar los 34 grados. Vientos de componente oeste y de levante en el Mediterráneo y en Canarias alisio con algunos intervalos fuertes. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, es momento de tomarle el pulso a los mercados, de conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que está por venir. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Futuros en Estados Unidos. Que vienen en rojo con caídas del Dow Jones del 0,34% y del 0,33% para el S&P 500. Futuros en Europa. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, pues estamos viendo cómo son tímidos los avances de esta mañana para los futuros del DAX del 0,16, algo similar en el Eurostock 50, una jornada de espera del dato de inflación en la eurozona. Miramos ahora a Asia, tiempo real. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Ganancias en los indicadores que están abiertos, porque algunos, como el Kospi surcoreano, hoy cierra por esa celebración de elecciones en el país y están celebrando esa extensión arancelaria de Estados Unidos a China, con rebote para Hansen de Hong Kong del 1,16%, sube la bolsa de Shanghái un 0,37%, sube tímidamente el Nikkei de Tokio un 0,09%. Suben también de forma tímida las criptomonedas. Bitcoin arriba un 0,51%, cotiza en $105.363. Ethereum con mucha más fuerza, un 4,43% arriba. Tiempo real, $2.602. Miramos a los mercados y lo primero, Asia. Y arrancamos en China, donde la actividad manufacturera se contrajo en mayo por culpa de los aranceles. Sí, cae contra todo pronóstico, según el índice Caixin, que refleja la contracción más rápida para esa cifra desde septiembre de 2022 por culpa de la guerra comercial. El índice de gerentes de compras manufactureras globales de Caixin se situó en 48,3 puntos, por debajo de la estimación, que eran 50,6, y cayendo también desde los 50,4 puntos que marcara en abril. Esta encuesta se publica, la Caixin, después del dato de PMI oficial publicado durante el fin de semana, que recordemos, como les contábamos ayer, mostró que la actividad manufacturera de China se contrajo por segundo mes consecutivo en mayo. Declaraciones esta madrugada del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, que señala que la economía japonesa se está recuperando de forma modesta. Aunque todavía se observa, dice Ueda, cierta debilidad. Ha dicho también durante su discurso que las ganancias corporativas están mejorando, que se espera que los precios de importación que impulsan la inflación disminuyan, que las incertidumbres sobre las políticas comerciales exteriores y las situaciones económicas y de precios siguen siendo extremadamente altas, y tal vez lo más relevante, sobre la inflación subyacente, dice que aún está por debajo del objetivo del 2% y que seguirá el Banco de Japón aumentando los tipos de interés si la economía y los precios se mueven en línea con las previsiones. Además, allí en Japón, el primer ministro Ishiba podría disolver el Parlamento en caso de moción de censura. Y buscar elecciones anticipadas si la oposición presenta una moción de censura, según están informando algunos medios japoneses. Según esas fuentes, Ishiba podría convocar elecciones incluso antes de que se complete la moción de censura. Si es que se presenta, tendría en ese caso 10 días para disolver el Parlamento. El informe surge en medio de varios informes de que el Partido Democrático Constitucional de Japón podría presentar una moción de censura contra el actual gobierno por el manejo de cuestiones como la inflación y los aranceles impuestos por Estados Unidos. Elecciones que se están celebrando este martes en Corea del Sur, con el candidato liberal como favorito en las encuestas. Lee Jae-myung, que mantiene una ventaja sobre su principal rival, el conservador Kim Un-soo, superándolo más de 10 puntos según la encuesta, la última que se ha publicado este martes. Recordemos que las votaciones se van a extender hasta nuestras 11 de la mañana y Corea del Sur, que se enfrenta a una situación polarizada, celebra estas elecciones anticipadas
anticipadas para elegir al sucesor del destituido líder Jung Yuk-seol, cuya imposición de la ley marcial avivó las disputas políticas y desató protestas masivas en todo el país. El Banco Central de Australia consideró recortar los tipos en 50 puntos básicos en su reunión de mayo. Aunque finalmente decidió ese recorte de 25 puntos básicos, según revelan las actas de esa reunión, la celebrada el 20 de mayo que hemos conocido esta madrugada. Coincidieron los miembros del Consejo en que los acontecimientos de la economía nacional por sí solos justificaban una reducción en el objetivo de la tasa de efectivo y que los argumentos en favor de esa medida se veían reforzados por los avances en la política comercial mundial, pero no había unanimidad y no estaban completamente convencidos de que justificara ese recorte de 50 puntos básicos. Allí además en Australia tenemos a los índices subiendo este martes a un máximo cercano a los 4 meses, empujado sobre todo por el sector minero, compañías como Evolution Mining, que está subiendo casi un 4%, y Perseus Mining también con avances de más del 3,5% después de que el oro haya alcanzado un nuevo máximo debido a la debilidad del dólar. Y en cuanto a empresas, protagonismo para Toyota Industries, que estudia la oferta de compra por parte de Toyota. 42.000 millones son los que ofrece la automovilística japonesa, una oferta que todavía se está discutiendo hoy en esa junta directiva de Toyota Industries, que asegura que no ha tomado ninguna decisión y que el resultado se conocerá próximamente. Acciones de Toyota Industries subiendo hoy un 0,58% en tiempo real, la ofertante Toyota con caída de casi medio punto. Además, son noticia otras dos compañías del sector automoción. Por un lado, el gigante de vehículos eléctricos BYD, lo tenemos en bolsa, subiendo casi un 2%, un 1,9%. Se encamina a romper una racha de 6 jornadas consecutivas de caídas tras anunciar una mejora de las ventas en el mes de mayo. Y otro de sus rivales, Li Auto, está subiendo más de un 6,5%. Es la compañía entre las que más suben del Hansen de Hong Kong después de que Goldman Sachs aumentara ayer el precio objetivo de la compañía. Miramos al mercado americano para el día de hoy. ¿Qué tenemos, Roberto? Hoy conoceremos la encuesta JOLTS de empleo, la evolución de los pedidos de fábrica y de bienes duraderos en el mes de abril y el índice Redbook de ventas minoristas. Además, hoy comparecen Lisa Cook y Rafael Bostic, miembros de la FED. También publicará resultados CrowdStrike. Ayer los índices acabaron en verde, con subidas para el Nasdaq del 0,67% y del 0,41% para el S&P 500. A las bolsas no le afectan de momento este nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y China, tampoco las nuevas amenazas arancelarias al acero y al aluminio. Sobre esto, Maros Sefcovic verá al representante comercial estadounidense Jamieson Greer el miércoles en París. También fue un día en el que salieron los rumores sobre la posible dimisión de Jerome Powell, presidente de la FED, que se mostró así de tajante cuando le preguntaron si dejaría el cargo. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on do you think that legally you're not required to leave? No. También hablaron otros miembros de la Reserva Federal. Austan Goolsbee, presidente de la FED de Chicago, se mostró optimista y aseguró que el organismo puede bajar los tipos de interés si se resuelve la incertidumbre arancelaria. También habló la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lori Logan, que dejó claro que la FED actuará si es necesario y pidió más paciencia. Y atentos, como no, a la bolsa, pero también a los bonos, que se están viendo muy tensionados estos últimos días, desde el llamado Día de la Liberación. El 10 años está en el 4,43% y el 30 años en el 4,66%. La política de Donald Trump también está afectando al mercado de la renta fija. La firma de inversiones Double Line Capital asegura que los fondos de inversión están reduciendo su exposición a los bonos de 30 años, preocupados por el déficit fiscal y la acumulación de deuda en Estados Unidos. Sobre la deuda, también habló el CEO de JP Morgan, Jimmy Dimon, que se mostró preocupado por cómo puede afectar la deuda a la economía estadounidense. Pueden afectarles si la gente decide que el dólar de Estados Unidos no es el lugar para estar. Sí, usted podría ver, ya sabes, se extiende brecha a cabo, los diferenciales de crédito y que se convertiría en un problema. Tuvimos eso durante el COVID, ya sabes, la FED intervino apropiadamente. Entonces, tuvimos en 2019, lo tuvimos en 2020 y sucederá de nuevo. Tenemos al bono americano a 10 años en el 4,43% y el 30 años en el 4,95%. Protagonistas, Strategy, conocida antes como MicroStrategy, ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública inicial de 2,5 millones de acciones. La compañía explica que usará los fondos para fines corporativos generales, incluida la adquisición de Bitcoin y para capital de trabajo. El valor subió después del cierre un 0,99%. XAI de Elon Musk podría alcanzar una valoración de 113.000
3.000 millones de dólares con la venta de acciones por valor de 300 millones. Lo cuenta Financial Times. El acuerdo permitirá a los empleados transferir acciones a los nuevos inversores y hará que la valoración sea la misma que cuando Musk compró la compañía. Las acciones de Tesla cayeron un 0,40% en After Hours. Según la revista Variety, Disney podría despedir a cientos de trabajadores de sus operaciones globales, entre las que se encontraría la televisión, el cine y la publicidad. Ya en marzo despidió al 6% de la plantilla de ABC News Group y Disney Entertainment Networks, y en 2023 este recorte de empleo le permitió ahorrar 5.500 millones de dólares. El valor se mantuvo plano con una subida del 0,01% después del cierre. Y atentos a Coinbase. Conocía desde el pasado mes de enero la filtración de datos que afectó a miles de sus clientes. Lo cuentan fuentes familiarizadas consultadas por Reuters. Los hechos ocurrieron en la empresa subcontratada en la India, Teikas, cuando varios empleados sorprendieron a una compañera haciendo fotos a su ordenador que contenía datos confidenciales. Los títulos de la compañía subieron después del cierre un 0,97%. Europa pendiente del calendario. Mañana miércoles se espera la subida arancelaria en acero y aluminio, y Bruselas amenaza a Trump con aranceles recíprocos. Golpe para el sector, pero no para las que cuentan con una fuerte presencia allí en Estados Unidos. Pues sí, así es. De hecho, ayer lo veíamos. Las que tienen una fuerte presencia en el territorio de Donald Trump. Veíamos a Acerinox disparándose un 5% y también veíamos a SSAB que se disparaba un 7%. Acerinox con su acero inoxidable y también SSAB siendo el mayor productor de chapa de acero pesada en América del Norte. Entre tanto, veíamos, por supuesto, retrocesos en los que van a estar sufriendo ese golpe arancelario del 25 al 50% que está previsto que entre vigor este miércoles. Voestalpine perdía un 2% y también veíamos a ThyssenKrupp o Salzgitter retrocediendo. Todo en un escenario en el que, por supuesto, en medio de esa política comercial y en medio de las negociaciones, Bruselas ha levantado la voz, como decías, y advertía que aplicará medidas recíprocas si las circunstancias lo requieren. Vamos a escuchar al portavoz de la Comisión, Olof Gil. Lamentamos profundamente el anunciado aumento de los aranceles sobre el acero del 25 al 50% por parte de Estados Unidos. Creemos que esta decisión añade más incertidumbre a la economía mundial y aumenta los costes para los consumidores y las empresas de ambos lados del Atlántico. También socava nuestros esfuerzos en curso para alcanzar una solución negociada con Estados Unidos. Les recuerdo que la Unión Europea de buena fe puso en pausa sus contramedidas el 14 de abril para crear espacio para continuar las negociaciones. En las últimas horas, geopolítica y mercado se dan la mano. Mientras Reino Unido lanzaba su revisión estratégica de defensa y la OTAN insistía en la necesidad de aumentar el gasto en defensa, las firmas del sector se anotaban fuertes subidas. Pues sí, efectivamente, los nombres como son BAE Systems, 1,5% de subida, la tecnológica de defensa británica Kinetic Group, que se disparaba un 5,5%, y el índice aeroespacial y defensa del Stock 600, que subió un 0,45% en el arranque de la semana, con ese compromiso de Starmer, del primer ministro británico, de elevar ese gasto en defensa hasta el 2,5% del PIB para 2027 y sin fecha para el 3%. Todo, por supuesto, en un escenario en el que el protagonismo ha seguido girando en torno a ese sector y que en las últimas horas tiene nuevos ingredientes. Noticia de última hora, la que llega por una parte con Bruselas dando luz verde a Leonardo, la italiana, también a BAE Systems y a esa compañía japonesa Hayek para desarrollar ese avión de sexta generación para el programa aéreo de combate global. También la noticia de última hora que llega por parte de Airbus, que, ojo, el protagonismo llega a la compañía fabricante aeronáutico, también aeroespacial, ha entregado 51 aviones en mayo, según fuentes del sector, lo que representa una caída del 4% en comparación con el mismo mes del año pasado, y así el total de entregas en el año asciende a 243 aparatos, un descenso del 5% respecto al mismo periodo de un año antes, y constatando lo que decía la IATA en esa cumbre en la India, Susana, que las entregas están penalizando también a lo que son las perspectivas del año de las aerolíneas. Bueno, semana intensa y lunes más que intenso. Sector farma también en el punto de mira. Merck ha mantenido conversaciones para comprar la biotecnológica suiza MoonLake por más de 3.000 millones de dólares. Pues sí, una operación que recoge Financial Times, señalando como la alemana habría presentado una oferta no vinculante por MoonLake Immunotherapeutics, lo que ha impulsado a la Suiza un 19% en esas operaciones extendidas del mercado. La publicación del diario británico señala que el planteamiento inicial fue rechazado, pero que las conversaciones podrían reanudarse. Según el informe, la oferta de Merck por MoonLake, antes de que se publiquen los últimos datos clínicos de su fármaco estrella, con lo
coloca a la biotecnológica en una buena posición para ser vendida. Novedades sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell. Según Expansión, la Comisión Europea espera a ver qué decide el Consejo de Ministros. Pues sí, los de Bruselas quieren ver qué decide el Gobierno con esa imposición de requisitos extra a la operación para iniciar un procedimiento de infracción. Según las fuentes a las que ha tenido acceso Expansión, dicen que de momento la valoración es que no es suficiente. Es lo que piensa Bruselas respecto a los argumentos del Gobierno en el diálogo que ambos mantienen con motivos de la posición del Ejecutivo Nacional sobre la OPA hostil de la de Torres Vila sobre el Sabadell. Apuntan con los argumentos del Gobierno sobre la responsabilidad de velar por el interés general. El Ejecutivo Comunitario no entendería la imposición de nuevas trabas a la operación, lo que le llevaría a abrir a España un procedimiento de infracción. Y referencias para el día de hoy, tenemos IPC en la eurozona y alguna que otra cosita más, ¿no? Pues sí, llegando de Eurostat de la visión de la eurozona va a llegar también la tasa de desempleo, y aquí, hablando desde España, el Tesoro Público va a protagonizar una nueva colocación de deuda. Solaria presenta resultados trimestrales al cierre del mercado y a las 18 horas va a celebrar conferencia telefónica. Hoy también Junta de Accionistas de Amadeus. Despierta, invierte, gana. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La Unión Europea impondrá aranceles a productos estadounidenses el 14 de julio si no hay acuerdo. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se reunirá mañana miércoles con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, mientras ambas partes continúan trabajando en un posible acuerdo. Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, lamenta el aumento de aranceles al acero y aluminio anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada. Lamentamos profundamente el anunciado aumento de los aranceles sobre el acero del 25 al 50% por parte de Estados Unidos. Creemos que esta decisión añade más incertidumbre a la economía mundial y aumenta los costes para los consumidores y las empresas de ambos lados del Atlántico. También socava nuestros esfuerzos en curso para alcanzar una solución negociada con Estados Unidos. Les recuerdo que la Unión Europea de buena fe puso en pausa sus contramedidas el 14 de abril para crear espacio para continuar las negociaciones. Estados Unidos podría ampliar la pausa arancelaria a China hasta el 31 de agosto. Washington suspende los aranceles sobre ciertos productos chinos hasta esa fecha, el 31 de agosto, mientras que se espera que Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping hablen esta semana sin intermediarios en plena tensión comercial después de que ambas partes se hayan acusado mutuamente de no cumplir la tregua que habían acordado para reducir temporalmente los aranceles. Donald Trump quiere encabezar una reunión con Zelensky y Putin. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, asegura que Trump está abierto a la idea de tener una reunión con sus homólogos rusos y ucranianos, Vladimir Putin y Zelensky, para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania. Bueno, el presidente ha dicho que está abierto a ello si se llega a eso, pero quiere que ambos líderes y partes se sienten juntos a la mesa, y lo vimos hacerlo a instancias del presidente Trump hoy. Pero en cuanto a cómo el presidente se siente acerca de esas conversaciones y lo que tuvo lugar allí, voy a dejar que él lo diga.
Rusia y Ucrania celebraban ayer en Estambul una nueva ronda de negociaciones en la que acordaron el intercambio de prisioneros. Kiev reitera su solicitud de un alto el fuego de 30 días como paso inicial hacia la paz, pero Moscú pone condiciones como la retirada completa de las tropas ucranianas del territorio ruso, incluidas las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, el levantamiento de todas las sanciones económicas o la celebración de elecciones en Ucrania. Reino Unido refuerza su programa nuclear y de defensa ante la amenaza de Rusia. Keir Starmer anunciaba este lunes que reforzará su programa nuclear con una inversión de 15.000 millones de libras para hacer frente a la creciente amenaza de Rusia sobre Europa. Entre las inversiones anunciadas está la fabricación de 12 submarinos de guerra, además de la compra de 7.000 misiles de largo alcance y la construcción de 6 fábricas de munición en el Reino Unido. No podemos ignorar la amenaza que representa Rusia. Hemos visto lo que ocurrió en Ucrania hace poco más de 3 años. Esos tanques cruzando una frontera, algo que creo que ninguno de nosotros pensó que vería en su vida, la invasión de un país europeo. Rusia ha demostrado en las últimas semanas que no está comprometida seriamente con la paz y debemos estar preparados. Bruselas multa a Glovo y Delivery Hero con 330 millones de euros por pactar no robarse trabajadores. La Comisión Europea sanciona a la firma española y a su matriz alemana por formar un cartel en el que intercambiaban información y coordinaban su expansión geográfica. Teresa Rivera es la comisaria de competencia. The importance of this case is that it is the first time that the Commission is fining companies over a no-poach agreement. 2 cositas más. Aquí en España, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican datos de paro y afiliación del pasado mes de mayo. Un mes tradicionalmente positivo para el empleo. La cifra se va a conocer a las 9 de la mañana después de que el mercado laboral registrara en abril un nuevo récord de ocupación gracias a la hostelería. Y las matriculaciones de coches crecen en mayo. Alcanzaron las 112.820 unidades en mayo, lo que representa un alza del 18,55%. Raúl Morales es portavoz de Faconauto. Mayo deja un balance positivo para el automóvil, con todos los canales de comercialización creciendo en matriculaciones, pero especialmente el canal de particulares, el canal de las familias, el que atienden los concesionarios, y también el canal de alquiladores de vehículos, muy vinculado al buen comportamiento que está teniendo también el turismo en nuestro país. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre. El Gobierno ha presentado Renocicla, un nuevo programa de ayudas para impulsar la economía circular en el sector de las energías renovables. Publicado en el BOE, el plan apoyará proyectos de reciclaje, reutilización e innovación en tecnologías como la solar y la eólica. Es financiado con fondos europeos Next Generation EU y enmarcado en el Plan Recuperación, cuyo objetivo es reforzar la independencia energética de la Unión Europea. Las ayudas se concederán por concurrencia competitiva y estarán dirigidas a empresas y entidades jurídicas. La convocatoria oficial se publicará en breve. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Oferta, solo 3 días en Frescos. Cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, es martes y tenemos varias cosas sobre la mesa. Primero, tema aranceles. Esto es un auténtico boomerang, lo de Donald Trump. La Unión Europea dice que no está dispuesta a encajar un incremento de los aranceles que ya soporta y plantea la posibilidad de volver a recurrir su paquete de represalias. Ayer Carlos Cuerpo, el ministro de Economía español, decía que el alza de aranceles dificultaba un acuerdo justo. Vamos a escucharle. Somos conscientes de que la situación actual, pese a que estamos negociando, supone que ya hay un 25% de arancel que se está aplicando al acero y al aluminio de nuestros productores. Esto, evidentemente, ya de por sí sesga la situación de partida y si además le sumamos otros 25 puntos, hace mucho más difícil en medio de la negociación el poder alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, que es en lo que estamos. Nosotros seguimos, por supuesto, tendiendo la mano para poder alcanzar ese acuerdo justo y equilibrado, pero este tipo de anuncios, estas medidas no ayudan. De momento Europa mantiene sus contraaranceles en pausa, pero acelera su respuesta si la situación se tuerce. ¿Cómo crees que va a terminar toda esta historia? ¿Crees que Trump va a echar marcha atrás como viene echando prácticamente cada semana y con cada amenaza? ¿O crees que es una oportunidad para que la Unión Europea coja fuerza y ocupe su lugar en el mundo? Bueno, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Porque efectivamente ya está un proceso judicial abierto y pueden cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, si se autoriza al presidente, al señor Trump, a modificar la política de aranceles de la manera que lo hace, bueno, pues la cosa cambiaría mucho. Yo entiendo que sí, ¿no? O sea, siempre ha sido flexible en el sentido de bloquear y parar pues las amenazas arancelarias a muchos países en tanto se negocia, ¿no? Y la Unión Europea desde luego está en modo de negociación, lo cual es bastante positivo, ¿no? Porque estamos consiguiendo en tiempo bastante rápido para los tiempos normales de la Unión Europea, bueno, pues tener un criterio propio, tener una idea de lo que queremos negociar y cómo lo queremos negociar con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido yo creo que es pues bastante positivo, pero efectivamente existe la gran incertidumbre de si tienen legitimidad para seguir por el camino que lleva con los aranceles o si no se va a levantar o porque si día par o impar decida parar los aranceles o duplicarlos, porque te puede tocar cualquiera de las dos cosas. De momento ya han saltado las alarmas. Estados Unidos estamos viendo que su estrategia es ir hacia una relocalización de la industria y ayer la OCDE, el Club de los Países Desarrollados, alertaba de que una relocalización de las cadenas de suministro dentro de las fronteras nacionales, como defiende Trump, reduciría un 18% el comercio mundial y restaría un 5% al PIB mundial. Nos jugamos mucho y además hay países que están más expuestos a estas perturbaciones en las cadenas de suministro. Sí, hay países que están más internacionalizados, por ejemplo aquí en Europa, Francia, y efectivamente les perjudica una vuelta a las cadenas locales, pero es que no está claro, ¿no? No solo por el tema de los aranceles de Trump, que está cambiando mucho el panorama, sino ya antes, ¿no? Con la pandemia, el hecho de que las cadenas fueran internacionales y que hubiera muchas industrias que tuvieron que dejar de producir, pues sí que les llevó a dar una pensada sobre cómo debe ser una cadena de producción, no si la tienes que nacionalizar, la tienes que tener duplicada, tienes que tener una opción por si las cosas se complican por alguna razón, por otra pandemia, cómo vas a conseguir seguir llevando tus productos al mercado, y efectivamente es un golpe
muy duro al comercio internacional, ¿no? Dice, porque al fin y al cabo de estas cosas se nutre y por supuesto al Producto Interior Bruto Mundial, dice, porque si se hacen las cadenas de producción de manera internacional es porque es más eficiente y por lo tanto producen más riqueza, ¿no? Entonces, si no se puede internacionalizar como hasta ahora, pues efectivamente pues es menos competitivo y por lo tanto se resentirá el Producto Interior Bruto. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero es que efectivamente actuaciones como las de Trump y por supuesto desgracias con la de la pandemia pues no están ayudando mucho a mantenerlas internacionales, ¿no? Serían Canadá, Francia, Alemania y Reino Unido los países más expuestos a eventuales disrupciones dentro del catálogo de economías de la OCDE por esas perturbaciones en las cadenas de suministro globales. Hay otro asunto. En los mercados estamos viendo cómo el dólar se desliza a la baja frente al euro, frente a otras muchas monedas, especialmente emergentes como el real brasileño, como el peso mexicano, y al mismo tiempo el bono americano está al alza. El 10 años rondando el 4,50% y el 30 años americano rondando el 5%. ¿Hay divorcio entre el dólar y el bono americano? ¿Y esto qué significa? Pues la verdad es que existe una gran duda de si está ocurriendo o no está ocurriendo esto, ¿no? La verdad es que la última reforma sobre la administración que ha hecho el señor Trump, la impositiva, pues lo único que genera es mayor déficit, ¿no? Y por lo tanto se resiente el bono en el sentido de que va a seguir habiendo cada vez más y entonces, bueno, pues si cada vez que cuando tienes mucho de un producto, pues tienes que pagar, o bueno, en este caso tienes que pagar más rentabilidad para que la gente lo quiera, ¿no? Y por otro lado, pues tienes un dólar que es más débil porque se entiende que el Producto Interior Bruto va a ser inferior y por supuesto el peso de Estados Unidos, pues de las erráticas políticas de Trump en materia económica, pues están perjudicando, ¿no? Entonces, bueno, pues el dólar, como defiende un país que está muy endeudado y que encima tiene una balanza comercial muy negativa, que con la nueva reforma de la administración pues incluso irá a peor, bueno, pues está resintiendo notablemente, ¿no? Es una de las cosas que estaba buscando Trump, no ser la moneda de referencia a nivel mundial y así poder tener un mayor margen para mover los tipos de interés, que es su principal objetivo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sí que podría llegar a conseguirlo, pero a cambio pierde el control, como si dijéramos, del panorama mundial con el dólar, ¿no? Eso, bueno, implica un menor poder en general de la economía estadounidense, aunque le resulte más barato a priori. Yo creo que es un error que deberían de hacer lo posible por dominar o por seguir teniendo un dólar fuerte con unas tasas de interés bajos, porque eso nos permitiría tener un equilibrio o mayor estabilidad a todos los demás. Y un apunte más, el crédito a los hogares crece al mayor ritmo en 16 años. Dos preguntas, primero, ¿por qué? Y dos, consecuencias. Bueno, por un lado las viviendas están enormemente caras y por otro lado pues tenemos el problema de que a las familias les cuesta llegar a final de mes, ¿no? Entonces tienen que endeudarse para poder seguir manteniendo el mismo nivel de vida, porque los tipos, vamos, o las subidas del IPC han hecho muchísimo daño y no han estado acompañadas con los salarios. Por lo tanto, a las familias les cuesta cada vez más llegar a final de mes y por lo tanto tienen que pedir prestado. Es positivo en el sentido de que dinamiza la economía, pero también es negativo en el sentido de que en algún momento habrá que empezar a pagar esos créditos y está subiendo algo la morosidad y habrá que ver si hay problemas o no hay problemas para hacerlo, ¿no? Bueno, pues a Juan Pablo Calzada, gracias por ese análisis. Un abrazo, buen martes. Buen martes. Adiós, para todos. cuídate. ¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos. Cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. Duro Felguera plantea una quita del 98% y halagar el preconcurso. La SEPI se niega a capitalizar el préstamo y Prodi y Mota rechazan aportar más dinero. Unicaja acelera en bolsa y toca por primera vez los 5.000 millones. Loterías vende online solo el 2,8%, mucho menos que sus homólogos europeos. Planea quitar el negocio a las administraciones. Y cuenta también este periódico que las constructoras pugnan con el Hospital de Málaga por 607 millones de euros. En el diario 5 días, el investigador europeo del apagón alerta de retrasos por la falta de datos. El panel de expertos reclama ayuda al gobierno de España para recabar información. El turismo crece al 10% en la mejor Semana Santa de la historia. El plan vivienda del Partido Socialista elevará las tasas a todo tipo de inmuebles. Los analistas creen que la redacción del nuevo tributo para compradores no residentes de la Unión Europea es confusa y amenaza con más fiscalidad. Y muy interesante, cuenta también que AENA negocia con las aerolíneas chinas para incrementar las rutas. Pretende multiplicar el número de viajeros hacia y desde España con base en Barajas y el Prat. Y entrevista al CEO de Six Group. Tenemos una buena cartera de UPV si la liquidez se mantiene. Y en expansión, Rheinmetall, Indra y Leonardo baten récords. Multa de 329 millones a Globo y Delivery Hero por cártel. Y también ACS y Ferrovial, que se lanzan a por el nuevo aeropuerto de Varsovia. Cuenta además que Sanofi compra Blueprint Medicines por 8.300 millones de euros. En la contraportada de el diario El Economista, 5 grandes bodegas se alían en Ribera del Duero por el enoturismo. Protos, Emilio Moro, Alión, Pesquera y Pago de Carraovejas sellan un acuerdo para impulsar rutas culturales y gastronómicas y captar nuevos consumidores. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Hugo, adelante. La portada del País indica: el fallo sobre la amnistía da un respiro a un gobierno asediado. La propuesta de sentencia del Constitucional asegura que las intenciones del legislador no son objeto de nuestro control y Feijóo asegura que la ley ni es ética, ni es moral, ni es legal. En El Mundo, el Tribunal Constitucional justifica que Sánchez hizo la amnistía por interés general. El texto da por bueno que el pacto con Junts para seguir en la Moncloa tenía como fin rebajar la tensión política. La Razón destaca nuevos audios. La prioridad es salvar al soldado Ábalos. Unas grabaciones revelan un plan para que un guardia civil denunciara prácticas irregulares para favorecer al exministro. Leire Díez intervino ante la Junta Electoral en el voto por correo de las elecciones andaluzas de 2022. En el ABC también comentan la noticia sobre el Tribunal Constitucional. Además, noticias sobre Rusia, topos, camiones y drones. Así golpeó Ucrania a la aviación de Putin. Nos vamos con las prensas de Estados Unidos, donde el New York Times destaca que Ucrania escondió drones de ataque en Rusia. Estos vídeos muestran lo que sucedió después. Los vídeos e imágenes satélites ilustran cómo se desarrolló el ataque y sus consecuencias.
En el Washington Post, sospechoso del ataque a un rehén israelí, acusado de crimen de odio, acusado de planear un asalto durante un año. Las autoridades dijeron que estaba siendo investigado el incidente de Colorado en el que 12 personas resultaron heridas como un acto terrorista dirigido. Y terminamos el repaso a la prensa estadounidense con el Wall Street Journal, que destaca que el nuevo negociador comercial de China está listo para jugar duro. He Lifeng, el guardián económico de Pekín, tiene un mandato claro de Xi Jinping. China no atenderá a Estados Unidos. Volvemos a Europa. En Inglaterra, The Guardian, Donald Tusk convocará una moción de confianza tras el revés electoral polaco. El primer ministro busca apuntalar su frágil coalición y promete no retroceder. El Financial Times, por su parte, destaca que las Big Four compiten por desarrollar auditorías para productos de IA. Los grupos de contabilidad esperan emular las ganancias anteriores de las auditorías de las métricas ESG de las empresas. En Francia, Le Figaro, lujo, automoción, textil. Debido a los aranceles, las empresas están comenzando a subir sus precios. Por su parte, Les Echos en la portada destaca que tras el recorte de tipos previsto para el jueves, el BCE tendrá que hacer frente al regreso de las presiones deflacionarias. Se espera que el Banco Central Europeo recorte su tasa de interés clave del 2,25 al 2% el jueves. Los mercados se preguntan qué pasará después. Y en Alemania, Frankfurt Allgemeine. Cada vez más países están limitando las exportaciones de materias primas críticas. Importantes países proveedores están restringiendo cada vez más la exportación de metales. Según un nuevo estudio de la OCDE, hasta ahora Occidente apenas ha logrado encontrar fuentes alternativas. Y terminamos este repaso a la prensa europea y con un diario económico, el Handelsblatt, que dice que las ventas de coches eléctricos se están recuperando principalmente gracias a la flota y a las matriculaciones propias. Pero las empresas alemanas obtienen malos resultados en comparación con sus competidores. Ahora confían en estrategias arriesgadas. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Hoy, en Capital Intereconomía... Reino Unido vuelve a estar en estado prebélico. No podemos ignorar la amenaza que representa Rusia. Hemos visto lo que ocurrió en Ucrania hace poco más de 3 años. Esos tanques cruzando una frontera, algo que creo que ninguno de nosotros pensó que vería en su vida, la invasión de un país europeo. Rusia ha demostrado en las últimas semanas que no está comprometida seriamente con la paz y debemos estar preparados. En un discurso realizado ayer desde Escocia, donde está la base operativa de los submarinos nucleares, ya que el plato fuerte de la nueva estrategia de la construcción son 12 nuevos submarinos. Desde allí, Starmer anunció una potente invasión y alertó de una situación impredecible. De ello hablaremos hoy en la entrevista Capital a las 8:15 aquí en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, con una hora punta ya muy pronunciada en todo el recorrido este de la M30 de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras y ya en ambas calzadas lateral y central. También en toda la franja oeste y en el norte, en aumento en Avenida de la Ilustración y su enlace con la M607. Hay entradas muy complicadas a esta hora de la mañana. Bueno, ya desde hace varios minutos la A5 con retenciones desde Avenida de los Poblados. También muchas
dificultades en la A42 desde Plaza Elíptica, Plaza del Conde de Casal, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y Avenida de América, pues allí el tráfico es tan lento de entrada como de salida. También se complica la zona centro de la capital, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V,